si vamos a entrar en materia para tratar de aprovechar el tiempo. Si algún muchacho no tiene Biblia, póngase al lado de uno que sí tiene y por favor lean juntos. Amén. Vamos a leer unos versos de Segunda de Reyes capítulo 7. Amén. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Está bien que vengas a la alabanza, está bien que vengas a la oración, está bien que vengas a la ofrenda, pero esto es lo que Dios tiene para ti. Este es el momento en el que tú recibes de Dios. Amén. La palabra de Dios es lo que se predica en este lugar y eso es lo que tú recibes. Así es de que hay que estar atentos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Segunda de Reyes capítulo 7, comienzo a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dieron unos a otros. He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y los escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de ahí también tomaron. Y fueron, ¿y qué hicieron? Lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, ¿qué se dijeron? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. ¿Qué dice? Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron
pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. He aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura o la prisa. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Y fue vendido, ¿qué? Y 2, conforme, diga conmigo, conforme a la palabra de Jehová. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra se cumple. Te damos gracias porque tu palabra es enviada con un propósito, conforme a tu voluntad, y nunca regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. En esta mañana te pido, Padre, que tú me ayudes a compartir tu palabra, que tú me uses en esta mañana. Yo soy tu siervo, Señor, y tú eres mi amo. Estamos a tu disposición. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Toma tu lugar. Wow, qué historia, ¿no? Historia digna de una película. Amén. Hoy vamos a hablarles sobre el tema: hoy es el día de buenas nuevas. Diga conmigo: hoy es el día de buenas nuevas. Yo creo que a todos nos gustan las buenas nuevas, las buenas noticias, las noticias que nos agradan, que nos animan, que nos alientan, que nos motivan, que nos dan ánimo. Y esto es porque vivimos en un mundo donde las buenas noticias son escasas, donde mayormente hay malas noticias, donde mayormente vemos lo que está ocurriendo en el mundo, y esto en ocasiones quita la esperanza o roba la esperanza. Pero sabemos que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Nuestra historia habla en esta mañana acerca de cuando Israel fue sitiado por los sirios, y fue sitiado de tal manera que nadie podía entrar ni nadie podía salir. Es decir, no había comercio, no había manera de comprar ni de vender. Una ciudad donde no hay comercio, una ciudad donde no se compra ni se vende, es una ciudad en la que los recursos que se tienen con el tiempo se van a acabar, se van a terminar. Y esto es lo que pasó en esta ciudad. Los recursos comenzaron a escasearse, y comenzaron a escasearse que llegaron a tal punto a que las madres se estaban comiendo a sus recién nacidos. Note qué tremendo es esto. Las madres estaban comiéndose a sus recién nacidos. Se comía el estiércol de los animales. El estiércol costaba, el estiércol valía, porque era usado como alimento. Se estaban comiendo la cabeza de un burro, que normalmente no tiene ningún valor. Se mataban por la cabeza de un burro. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba viviendo una situación deplorable, y esto era debido a su rebeldía, esto era debido a su manera de vivir. Habían desafiado a Dios, habían adorado sus imágenes y sus ídolos, y le habían dado la espalda a Dios. Y nosotros sabemos que siempre que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, entraban en juicio, en calamidades, y esta no era la excepción. Entonces, en el capítulo 7, nuestra historia comienza con un hombre de Dios trayendo un mensaje de Dios. Y quiero decirle esto: Dios habla en tiempos de paz, pero también Dios habla en tiempos de confusión, de guerra, de hambruna,
de escasez, de necesidad. Hay veces que cuando las personas están pasando cierto problema o cierta escasez o cierta necesidad, no escuchan la voz de Dios porque están escuchando otra voz. Es muy importante a quién escuchas. Sí, es muy importante a quién escuchas, porque a quién escuchas depende, a quién escuchas depende lo que escuchas. Y lo que escuchas determina lo que crees, porque la fe viene por el. Entonces, aquí había un hombre que era como la mano derecha del rey, que cuando el hombre de Dios estaba hablando, él habló duda. Y usted se ha de acordar de los 12 espías. 10 de ellos hablaron duda y 2 de ellos hablaron fe. Entonces, este hombre que se apoya, en quien el rey se apoyaba, era una persona que era muy confiable del rey. Entonces él habló duda e incredulidad, y el profeta le da una palabra y le dice: tú lo vas a ver, tus ojos lo van a ver, pero no vas a comer de ello. Lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés iba a ver la tierra prometida, mas no iba a poder entrar en ella. ¿Por qué? Porque la incredulidad hace eso. La incredulidad siempre te hace ver las cosas, mas no poseerlas. La incredulidad siempre te va a robar de la bendición de Dios, porque la incredulidad es lo contrario a la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso te digo que es muy importante a quién escuchas. ¿Sí? No escuches a todo mundo. Hay veces que hay que cerrarle las puertas a personas. Entonces, viene Dios, da una palabra. Hay quienes por ahí no les gustó, a lo mejor dieron su propio veredicto, pero al término de lo que leímos, nosotros vimos que la palabra de Dios se cumplió, conforme a la palabra de Dios. Entonces estaba esta situación en el reino de Israel. La hambruna estaba causando bajas, muchos habían muerto. La gente estaba con miedo. ¿Por qué? Porque un sitio consistía en que un ejército rodeaba en su totalidad a la ciudad o al país de quien se hablaba, y en este caso era Israel. Entonces, Israel estaba sitiado, es decir, nadie podía entrar ni nadie podía salir. Entonces, dice la Biblia que en la puerta se encontraban 4 leprosos. Y yo creo que ya aquí ya hemos enseñado de que los leprosos no eran permitidos en las ciudades. Sí, había siempre en Israel siempre había el valle de los leprosos, porque la lepra es contagiosa. Entonces no permitían a los leprosos vivir dentro de la ciudad. Aparte se consideraba la lepra como inmundicia. Entonces ya ve que los judíos eran muy escrupulosos en cuanto a sus ritos. Entonces no permitían la lepra. Pero note, estos 4 leprosos estaban a la puerta, y entonces comienza un diálogo entre ellos. Por ahí en la historia de Israel se cuenta que estos 4 leprosos eran Giesi y sus 3 hijos. ¿Se acuerdan del criado Giesi, el criado de Eliseo? Que cuando Naamán fue con el rey y le dijo que cuánto quería. ¿No se acuerdan de la historia? No, ok. Entonces se cree, aunque no es oficial y no hay, es una creencia que hay en Israel, de que estos 4 leprosos eran Giesi y sus 3 hijos. Bueno, hay este diálogo y dicen: oye, ¿sabes qué? Pues mira, no podemos entrar para adentro. ¿Por qué? Porque pues allá se está muriendo la gente de hambre, y además pues no nos dejan entrar. Y no podemos salir porque si salimos pues los sirios nos van a matar. Pero bueno, mira, mejor vamos saliendo y vamos como pues somos mendigos, ¿verdad? O sea, somos leprosos. Vamos a implorar misericordia. Y entonces pues como que se armaron de valentía y pues no tienen nada que perder. Dice el dicho aquí en México que el enfermo a todas va, ¿no? Y salen, y cuando salen pasa algo extraordinario. Ya Dios había hecho causar un ruido tan fuerte
un estruendo como de ejércitos y ejércitos y ejércitos de caballos. Los historiadores dicen que eran las huestes celestiales, ¿verdad? Que causaron este estruendo y que cuando lo escucharon los sirios entraron en pánico, en miedo, y salieron huyendo y dejaron todas sus pertenencias ahí. Entonces cuando los leprosos entran, nos dice la Biblia que cuando ellos entraron, ellos vieron todo menos a los hombres, y ellos vieron las casas de campaña, a las que la Biblia llama tiendas, porque vivían en tiendas. Entonces entran en una tienda y lo primero que hicieron es que comieron y bebieron, ¿sí? Y después pues fueron y en una tienda había ropa, en una tienda había comida, en una tienda había, bueno, había todo, ¿no? Entonces de repente, note lo primero que hicieron: lo escondieron. Lo escondieron. Y lo segundo que hicieron es, lo escondieron. Hasta que por ahí uno dijo: oye, espérate, no estamos haciendo ¿qué? ¿Por qué dijo no estamos haciendo bien? No estamos haciendo bien. Vamos pues ahora y entremos y demos ¿qué? A ver, de que agarro el verso porque los veo. Ok. ¿Qué verso es ese? El 9, ok. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de ¿qué? ¿Y nosotros qué? Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos ¿qué? Si notas que no dijeron vamos a llevar comida, vamos a llevar ropa, vamos a llevar oro, vamos a llevar plata, porque había algo más valioso que todo eso. ¿Qué era más valioso que todo eso? La buena nueva. Otra vez, la buena nueva. ¿Sí? Entonces dijeron vamos a darla, entremos y demos la nueva, o sea, la buena noticia, la nueva noticia al rey. Entonces los leprosos disfrutaron con justa razón el milagro que Dios había proveído, pero también se dieron cuenta que su regalo les dio la responsabilidad de compartirlo con los demás. Ellos entendieron que permanecer callados y disfrutar egoístamente sus bendiciones o sus beneficios sería pecado. Dijo: nos va a alcanzar nuestra maldad. Ellos tenían la responsabilidad de compartir ¿qué? La buena nueva. Ahora déjeme traslado este escenario a la actualidad. Nosotros también fuimos leprosos, porque la lepra en la Biblia es sinónimo de pecado, y hay muchísimos versículos en la Biblia donde dice esto. Nosotros también fuimos leprosos, nosotros también estábamos muertos. Efesios 2:1, nuestros delitos y pecados. Ya, si le hacíamos para acá o le hacíamos para allá, había muerte. Todo nuestro derredor había muerte, mortandad. Pero Dios también tuvo misericordia de nosotros, como la tuvo con estos leprosos. Y Dios también proveyó tiendas donde hay alimento, donde hay ropa, donde hay oro, donde hay plata para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, así como los leprosos recibieron la gracia de Dios, nosotros también hemos recibido la gracia de Dios. Y como ellos tuvieron la responsabilidad de ir y hablar y contar las buenas nuevas, así también nosotros tenemos la responsabilidad de contar las buenas nuevas. Yo no sé si tú tienes alguna buena nueva que contar. Yo sí tengo una buena nueva que contar, porque yo era un leproso. Yo estaba lleno de pecado, de inmundicia, de maldad. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en las pandillas, en las drogas, en las cárceles, en los edificios abandonados, durmiendo en casas abandonadas, con una bolsa de dormir bajo mi brazo y durmiendo en los parques, debajo de los árboles, comiendo de los botes de la basura.
Ahora ya no como de los botes de la basura. Gracias a Dios. Entonces yo tengo una buena nueva que contar. ¿Ves? Porque yo también me encontraba en ese Israel de hambruna, en ese Israel de muerte, en ese Israel sitiado, en ese Israel donde no había nada bueno, en ese Israel donde solo había pleitos, problemas, donde el enemigo me tenía cegado. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo tiene cegado al incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Nota, la única razón por la que el enemigo, el Dios de este siglo, tiene al incrédulo cegado, la única razón es para que no le resplandezca la luz del evangelio. Porque él sabe que una vez le resplandece la luz del evangelio y este incrédulo deja de ser incrédulo y se convierte en creyente y recibe la gracia y el favor de Dios y deja de vivir en tinieblas y comienza a alabar y adorar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que lo hizo libre. Por eso necesitamos entender que cuando venimos aquí tenemos que adorar y alabar al que nos dio libertad. Porque andábamos nosotros ciegos, andábamos en tinieblas. Bueno, yo creo que a algunos aquí Dios no los sacó de la inmundicia. Yo me he topado con personas que dicen: es que pastor, pues yo nunca fui drogadicto, yo nunca fui pandillero, pues yo nunca anduve entonces, ¿en qué anduviste? O sea, ¿de dónde te sacó el Señor? O sea, ¿qué tanto esfuerzo, qué tanto milagro, qué tanta sangre de Jesús se necesitó para... Por eso hay personas que se creen como que pues si voy bien, y si no, pues bien también, porque yo no soy tan malo. Pues si no eres tan malo, entonces ¿por qué estás haciendo aquí? Este es un lugar para gente mala. Jesús no murió por los buenos. Esos deben de estar ahí en su casa bien tranquilos. Jesús murió por los malos, los perversos, los mentirosos, los asesinos, los ladrones. Dije, o sea, hay personas que... Entonces, vamos a olvidar a las personas. No, de veras, hermanos, hay personas que... es que yo, no, tú nada, eres pecador asazo. O sea, ¿quién te limpió? ¿Quién murió por ti? Jesús murió por los malos. Nunca te creas tan santo que se te olvide la obra redentora de Jesús. Nunca olvides quién eres y nunca olvides de dónde vienes, y mucho menos olvides de dónde te ha sacado el Señor, porque eso te lleva a ser ingrato. ¿Ves a cristianos ingratos? Se les ha olvidado lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando tú estás consciente de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, no eres ingrato y estás dispuesto a dejarlo todo. Pedro le dice: Señor, por seguirte lo hemos dejado. A ver, todo quiere decir, ¿Pedro tenía esposa? Pregunto, ¿sí? Si tenía suegra, seguramente tenía esposa, ¿verdad? O sea, y si tenía esposa, lo más probable es que tenía. Y si tenía hijos, lo más probable es que tenía necesidades. Señor, por seguirte a ti lo hemos dejado. Esto solo ocurre cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús. El miércoles yo hablé de algo y te digo, estaba viendo el video y me impactó mucho esto que dije. Yo dije: Dios no te dio solo salvación, Dios te dio su unigénito hijo. ¿Sabes tú lo que es eso? Lo más valioso de Dios te lo dio. Y ojalá y sea lo más valioso para ti, porque es lo más valioso para Él. Ahora ahí te va. Saqué un dicho de Spurgeon, de Charles Haddon Spurgeon, y dice: si el único resultado de nuestra religión, o sea, de nuestra conversión, de nuestra salvación, es el consuelo de nuestras propias almas, si el inicio y el final de la piedad se encuentra dentro de uno mismo, porque es algo extraño estar en conexión con el desprendido Jesús y ser el fruto de su espíritu lleno de gracia. Ciertamente Jesús no vino a salvarnos para que pudiéramos vivir
para nosotros mismos, vino a salvarnos del egoísmo. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en día en las iglesias? En las iglesias está pasando de que las personas viven para ellas mismas. Existe muchísimo egoísmo en las iglesias, hermano. Los leprosos siguen estando quietos y tranquilos, siguen comiendo y siguen bebiendo y siguen teniendo el oro y la plata y los vestidos, y todavía no han salido a dar la buena nueva. Dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ojalá y la iglesia pudiera decir lo mismo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo para mí. La iglesia vive para ella misma. Por eso mi esposa tuvo 4 mujeres en su reunión de damas. Y acabamos de tener una conferencia de mujeres donde hubieron aquí muchísimas mujeres. Y mi esposa estaba ahí media triste, ahí con 4 mujeres. Y le digo: mija, esto es de los que quieren, no te preocupes. Y de esas 4, ¿sabe? Las 4 son nuevas aquí. Y le digo: es que las demás ya todos lo saben, mija. No necesitan que les enseñes. A veces no te das cuenta el daño que le causas a otros que están queriendo servirte, porque no te dejas ni servirte. Porque personas se preparan para servirte y los dejas con la mesa servida. Por eso, en aquella historia el hombre dijo: miren, ¿saben qué? Aquellos 3 me dieron excusas. Vayan por los vallados, vayan por los montes y traigan a todos los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los paralíticos. Tráiganlos. ¿Por qué, hermano? Porque los sanos no tienen necesidad. Y ese fue el problema de Jonás. El problema de Jonás es de que él recibió amor, pero no lo daba. Él recibió perdón, pero no lo daba. Él recibió misericordia, pero no lo daba. Él recibió paciencia, pero él no estaba de acuerdo en que Dios tuviera paciencia con Nínive. Aunque él recibió la paciencia de Dios con él, pero él no estaba de acuerdo en que Dios tuviera paciencia con Nínive. Nosotros recibimos el amor, pero no lo damos. Recibimos la gracia, pero no la damos. Recibimos el perdón, pero no lo damos. Y ese fue el problema de Jonás. Jonás quería que Dios le diera y no dar. Jonás quería que Dios lo bendiciera y no bendice. Jonás quería que Dios lo perdonara y no perdonaba. Jonás quería que Dios hiciera todo por él y él nada por Dios. Y estos son los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso decía yo, las personas no están dispuestas a dejar nada por Dios. ¿Será que no conoces bien a ese Dios? Porque los que lo conocen han estado dispuestos a través de los siglos a dejarlo todo por él. Aunque sea un amén por ahí de acá del centro. Dale, gracias, hermanos. Es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, si mi evangelio me sirve nada más a mí para yo ser salvo y punto, entonces, ¿de qué se trata esto? Si a los músicos aquí les basta nada más con cantar y tocar, y si a los panderistas nada más les basta con danzar y usar pandero, y si a los líderes aquí nada más les basta con trabajar aquí dentro de estas 4 paredes, entonces su evangelio es chafa. Si al pastor nada más le basta el púlpito, por eso déjeme de una vez anunciarle algo. Vamos a sacar la iglesia a la calle. Y si usted es de la high, o sea de la alta, y le da vergüenza que lo vean con los cristianos, pues defínase. Porque vamos a andar en los parques, en los jardines, en la calle, en el tianguis. Vamos a salir a predicar a Cristo. Vamos a sacar a Cristo de las 4 paredes. Vamos a tener que dar una patada al conformismo. Vamos a tener que dar una patada al egoísmo.
Tu evangelio te sirve a ti. ¿Y sabe qué es lo que pasa muchas de las veces? Las personas que conocen de Dios lo usan para atacar a los que no conocen de Dios. Es que yo conozco Biblia, es que yo sé Biblia. No, hombre, yo al año leo la Biblia 2 veces al año. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve leer la Biblia? Yo ya lo he dicho y lo voy a volver a decir. Nunca he leído la Biblia toda completa. Yo no tengo esa costumbre. Hay quienes han leído la Biblia. Mi esposa ha leído la Biblia 4 o 5 veces. Yo nunca he leído la Biblia de tapa a tapa. Nunca lo he hecho. ¿Y quieres saber algo? No se me antoja hacerlo. Leo la Biblia, claro que leo la Biblia. La leo mucho. Por eso necesito lentes. Por la vista cansada de tanto leer. Pero yo escucho personas que dicen: no, hombre, es que no, vieras, yo leo la Biblia y lees y lees y lees y lees. ¿Y de qué te sirve? ¿Quiénes reciben algo de lo que tú lees? ¿Quiénes benefician algo de lo que tú lees? Que yo soy bendecido, yo soy bendecido, yo soy bendecido. Eres egoísta. ¿Por qué? Porque si tú eres bendecido, debes de ser Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínate que Abraham diga: no, pues yo soy el mero chilo aquí, ¿da? No, dijo: tú nada más eres un medio. Tú no eres la gran cosa, tú eres un medio nada más, por quien yo voy a demostrar mi amor, mi poder, mi gracia, mi salvación. ¿Qué está demostrando Dios a través de mí? Hay cristianos que nunca se han ganado un alma. ¿Y qué cuenta le van a dar al Señor? Los leprosos tenían una gran responsabilidad y claramente dijeron: oigan, no estamos haciendo bien. Si nos callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. ¿No dice eso? O si no, arráncale la página, hombre. Ahora, ahí te va. Te voy a resumir el cristianismo en 2 versículos de la Biblia. Todo el cristianismo y toda la historia de la Biblia y toda la historia de la humanidad te la voy a definir en 2 versículos bíblicos. 2. Y los 2 se encuentran en Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 22, versículo 37. Ahí se define totalmente todo. Yo quiero preguntar algo antes de entrar ahí. ¿Cuántos aquí andaban en pecado? ¿Cuántos aquí estaban muertos en sus delitos y pecados? ¿Cuántos aquí hasta pensaron en matarse, o sea, suicidarse? ¿O cuántos aquí andaban en el alcohol, en el vicio, en las drogas? ¿Cuántos aquí Dios realmente salvó y rescató? De veras, así que tú digas: no, el Señor a mí sí me rescató. Okay. ¿Cómo te sentiste cuando el Señor te rescató? ¿Ah? Te digo esto porque hay otros esperando sentir lo mismo que tú sentiste cuando el Señor te rescató. Y los ves. Mire, Ricky estuvo aquí 4 meses. Ricky, ponte de pie. Ricky estuvo aquí 4 meses en el centro. ¿Sabe? A los 6 meses bautizamos a Ricky. Ricky ya lleva 2 años buscando del Señor. Esa alma estaba perdida. Esa alma se salvó. Está Juan Manuel, Carlos, muchos se han salvado. Ese centro, hermanos, ya pagó con creces, más lo que va a pagar todavía. Aunque el diablo ahí ha querido, pero no le hacemos caso. Nosotros seguimos trabajando. Ya, con Ricky y yo, ya se pagó ese centro en su totalidad. Un alma rescatada del infierno. ¿Y cuántos aquí son salvos? Aleluya.
Entonces, quiere decir que vale la pena, ¿verdad? Ok, ya estamos ahí, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id. Ajá. Ok, note, esa palabra id no tiene que ver con una sugerencia, tiene que ver con un mandamiento. Es una orden de parte de Jesús. En la mayoría de las Biblias esa escritura debe de estar en letra roja, porque en la mayoría de las Biblias la letra roja representa que es Dios el que está hablando, y en específico en el Nuevo Testamento es Jesucristo el que está hablando. Entonces, si tienes esa Biblia, tu Biblia debe de decir esas palabras en letra roja, porque es Jesucristo el que está hablando eso. Y es Jesucristo el que está dando ¿qué? Una orden. Y la orden es de ir. Ir. Y dice Pablo, pues ¿cómo van si no son enseñados? Y yo, si pudiera escribir poquito ahí en el capítulo 10 de Romanos, le pusiera: ¿y cómo son enseñados si no vienen a los estudios? Santo Dios. Yo sé que hay personas que no les agrada lo que hablamos, hermanos. Aguántenme tantito. No lo hago para ofender a nadie. Realmente mi intención y mi deseo es transmitirle un mensaje. ¿Sabe qué hace la comodidad a la iglesia? La corrompe. ¿Y sabe qué es lo que la iglesia busca? Comodidad. Buscamos comodidad en todas las áreas. Entonces hay un mandato, de hecho se llama, hay dos mandamientos, hay uno es grande y el otro es este. Este es, aquí se cumple la labor, el mandamiento, el mandato, la orden de ir. Ahora, ¿a quién le dice id? A todos. Predicar el evangelio es un deber de todos los que han recibido a Cristo, los que han aceptado a Jesús, los que se han convertido al evangelio, los que han sido transformados, los que han sido regenerados, los que han sido perdonados, los que forman parte de la familia de Dios. A estos les dice Dios, a los demás no. A estos les dice Dios: te doy un mandato y te doy una orden de que vayas y prediques el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que te predicaron a ti. Porque si tú no escuchaste un evangelio, entonces nunca puedes ser salvo, porque la salvación única y exclusivamente viene por la predicación del evangelio. O sea, escucha esto. O sea, tú nunca puedes recibir salvación si no se te predica el evangelio de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Por qué? Porque el evangelio, por medio del evangelio es que recibimos la salvación. Por medio de la predicación del evangelio es que recibimos. Si alguien te dijera: te invito a la iglesia, ven acá, y vienes a la iglesia y ya, no eres salvo. Tú eres salvo cuando se te predica el evangelio de Jesucristo, cuando recibes por fe el evangelio de Jesucristo, cuando crees en el evangelio de Jesucristo y crees y te arrepientes. Esa es una obra en conjunto, así, simultánea. Creo y me arrepiento. Pero lo que hace que creas y que te arrepientas, lo único que hace eso es el evangelio. Por eso dice Pablo en Romanos 1:16 que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque cuando lo escuchas, wow, es lo máximo. Entonces las personas no están siendo salvas porque no se está predicando el evangelio. El evangelio no se está predicando porque las personas que debemos de predicarlo estamos muy ocupadas en otras cosas. ¿Por qué no lo decimos? Estamos distraídos en otras cosas y la maldad nos está alcanzando. Una vez escuché a alguien decir que en Antioquía, pues nosotros obstaculizamos a la gente de trabajar, que no dejamos a la gente trabajar. Y yo digo: espérame, o sea, ¿qué quieres hacer para Dios? Hazlo. ¿Quieres predicar? Predica.
Yo comencé predicando en la esquina del tianguis. Antes de predicar en un púlpito, comencé predicando en la esquina del tianguis. ¿Quieres predicar? Hay muchas calles. ¿Por qué tiene que ser un púlpito a gente cristiana? El evangelio no es para los cristianos. A ver, ahí va otra. El evangelio no es para los cristianos. El problema de los cristianos es que quieren el evangelio y quieren el evangelio y quieren. El evangelio es una vez lo recibes y ya no lo ocupas. El evangelio no es para los cristianos, no es para la iglesia. El evangelio es para los del mundo. Pero los cristianos se quieren quedar en Juan 3:16 y no salen de ahí. Y por eso en la iglesia hay pleitos, iras, contiendas y divisiones. Porque en lugar de salir allá a predicar el evangelio, a trabajar, a ganar almas, estamos aquí peleándonos entre nosotros. Por eso dije y vuelvo a decir, hay necesidad de sacar la iglesia de estas 4 paredes. Me estaba acordando esta vez que iba para Guadalajara, porque me decía Gaby, dice, llevamos a Gaby el sábado al aeropuerto, me dice, veo una tremenda conformidad, veo una tremenda comodidad con la gente, veo a la gente muy cómoda. Dije, wow, esto encaja con lo que yo voy a hablar. Y cuando la gente está cómoda y tú quieres incomodarla, ¿sabes qué te pasa? ¿Sabes qué pasa cuando hay una persona cómoda y tú quieres incomodarla? ¿No saben? ¿Ah? A ver, acá díganlo. Ustedes que hablan la verdad, díganlo. Se molesta, claro, se molesta. Está una persona cómoda en sus rollos, en sus asuntos, y llegas y le dices, se molesta. ¿Quieres que siga viniendo? No te metas conmigo. Yo voy a venir cuando pueda, cuando haya chance, cuando no interfiera con mi trabajo. No te metas conmigo. ¿Eso le dijiste a Jesús cuando te salvó? Tú le dijiste, Señor, me puedes salvar, pero y la otra de Mateo 22, versículo 37. Señor, se le acercó un hombre ahí y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? O sea, yo quiero cumplir, pero quiero el mero mero. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es decir, amar a Dios sobre todas y sobre todas las personas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes cómo murió Timoteo, el discípulo de Pablo? Cuentan que en la ciudad de Corinto venía una masa, una multitud de personas idolatrando imágenes, y él se les paró enfrente. Tumulto es la palabra. Y él se les paró enfrente y comenzó a predicarles de Cristo, y comenzó a predicarles en contra de la idolatría. ¿Y sabes qué hicieron? Lo mataron, lo apedrearon. A Esteban, mientras aún estaba predicando de Cristo, lo apedrearon. Me mandaron un video el otro día de una iglesia en África, porque ahí en Angola me parece, ahí no respetan el cristianismo. Entonces quemaron una iglesia, y la iglesia era de como de 3 pisos, y los cristianos estaban aventando del 3er piso para abajo. De hecho ahí la traigo, si quieren se las pongo. ¿No las has visto, güey? De 3 pisos se avientan abajo. Y decían, oren hermanos por este. Y acá la gente está así, Señor, bendíceme con un carro nuevo. Señor, dame esa casa que yo quiero. Señor, engranda mi paca, o sea, mi cuenta de banco. Y allá la gente arriesga el pellejo por predicar el evangelio. Aquí no te cuesta nada ser cristiano. Aquí no eres perseguido. Es más, en tu cuadra quizá ni saben que eres cristiano.
Entonces no tienes problemas con nadie. Allá la gente, hermanos, están quemando los templos. A un pastor, miré otra noticia, a un pastor agarraron a su hija y la violaron delante de él. Y después de violar a su hija, violaron a su esposa. Y después de eso, a él lo mataron. A ti y a mí no nos está costando nada ser cristianos, hermano. Por eso no. Y amar a Dios sobre todas las cosas, poner nada antes que Él. Amar a Dios sobre todas las cosas es creerle a su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas es decir, amén, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor. Y nadie está diciendo, vete ahorita ya de misionero, vete y abre una obra, vete y predica el evangelio, ve y haz un pastor. Nada, nomás estamos diciendo de que qué estaríamos dispuestos a dejar por el Señor. Porque los que conocieron y caminaron con Jesús estuvieron dispuestos a dejarlo. Entonces tenemos estos 4 leprosos que pensando que les venía la muerte, les vino la vida y les vino la plenitud y les vino la bendición y les vino todo. Y cuando se dieron cuenta que ellos lo tenían todo y que los de afuera no tenían nada, que ellos lo tenían todo y que los de adentro estaban muriendo de hambre. Hay un mundo allá muriéndose de hambre. Jalisco es el estado número 1 de suicidios en los 31 estados de nuestra república. El estado número 1 de personas que se suicidan. Antes las edades del suicidio eran de los 12 años a los 30 años, hermanos. Era la edad predominante. Ahorita ya es de los 8 años a los 30 años los suicidios. Gente muriendo y yéndose al infierno. Y la iglesia de Cristo, que debe de predicarles porque Cristo es la respuesta y Cristo es la esperanza, está dormida. No está haciendo nada, no está ganando almas, no está predicando el evangelio, no está abriendo células, no está ganando gente. Allá afuera hay mucha necesidad, aquí no hay necesidad, allá afuera hay necesidad. Por eso vamos a sacar los músicos de aquí, vamos a sacar los panderistas de aquí, vamos a sacar los ministerios de aquí. Aquí cualquiera sirve, allá no. Al pastor lo vamos a sacar de aquí, porque las personas creen que si el pastor no lo hace, ellos tampoco. Vamos a hacer ejemplo. Así empezamos este ministerio en la calle. Y creo que nuestro negocio es en la calle, creo que nuestro ministerio es en la calle. Creo que tenemos que salir a la calle. Si eso te incomoda, pues entonces no estás para ministerio. Porque el negocio de Dios no es tu prosperidad, el negocio de Dios no es tu comodidad, el negocio de Dios no es que tú seas rico. El negocio de Dios son las almas. Por eso Jesús dijo, es menester estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios de su Padre? Las almas, la salvación, la vida eterna, ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso, llevar las buenas nuevas. Esos son los negocios del Padre. Dije, esos son los negocios del Padre. Y esos son los negocios en los que tú y yo deberíamos estar involucrados. Mira, hermano, cuando te mueras, todo por lo que tú trabajaste y lo que tú pensaste que no podías hacer a un lado, se va a quedar aquí, no va a tener ningún valor. Nadie te va a recordar por lo que hiciste. Te van a recordar por lo que no hiciste. Ah, no, sabes, híjole, era muy buen albañil. No, era muy buen. ¿Eso qué? ¿Eso qué? No, ese hermano donde quiera que iba traía tratados y le daba a la gente y les predicaba a Cristo y les amaba. Wow, eso tiene valor. No, la gente ya no predica. Hay muchísimo egoísmo, hermanos. Hoy en día la mayoría de nosotros pensamos en nosotros nomás. Hay egoísmo. Si Dios ya te salvó, ve y predica la salvación para que otro se salve también. Si Dios ya te alcanzó, ve y dar las buenas nuevas a otro para que él también sea
alcanzado. Porque si mi fe nada más me alcanza para mí, entonces no es real. ¿Sabes? No, escucha, ¿sabes por qué nosotros somos salvos? Porque Jesucristo predicó, y la predicación de Jesucristo de hace más de 2000 años, hermano, nos alcanzó a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque aquellos hombres y mujeres no fueron negligentes, compartieron el mensaje. Y por eso te llegó a ti, me llegó a mí, les llegó a otros. Pero hermanos, ¿qué va a pasar con la próxima generación? Porque ya no hay mensaje. Hoy las personas vienen a la iglesia a escuchar un sermón, que si ya lo escuchaste, vas a decir, ese ya me lo sé. Y está lleno, ya te lo sabes. Pero ¿de qué te sirve? ¿Sabes lo hermoso que es ganar un alma para el Señor? Ver a alguien que andaba mal, que ande bien. Es algo tan hermoso. Eso no tiene precio, hermanos. Eso no tiene precio. Te dijeras que leyeras el libro de Jueces para que te dieras cuenta que después de que Josué murió, escucha esto, después de que muere Moisés y Josué sigue al pueblo, les predica, les enseña, les habla del Dios y conoce a Dios. Después de que Josué muere, siguen los príncipes y los jueces y siguen hablando de Dios. Pero después de que mueren esos, ¿sabe qué pasó, hermanos? Se acabó Dios. En Israel dejó de existir Dios, al punto y al grado que pidieron un rey. Y eso es lo que vemos que está pasando hoy en día. Romanos 1 otra vez. Adoraron más las criaturas que al Creador. Lo estamos viendo otra vez. Conocieron a Dios, pero no le dieron la gloria como Dios. Otra vez lo estamos viendo. A las personas les importa más lo material que Dios. ¿Sabes qué va a pasar en tu casa, en tu generación? Cuando mueras tú, que eres cristiano, que quizá tú eres el que jalas a todos a la iglesia, va a pasar lo que pasa en otros lugares. Ya los hijos ya no quieren venir, y ya los nietos tampoco. Y esa generación se va a ir perdiendo. Y quieras o no, al rato irá, en la fiesta va a empezar el alcoholito, va a empezar el cha-cha-cha, y otra vez se van a ir a la inmundicia, al pecado, a la maldad. ¿Y dónde está la enseñanza de la abuelita? ¿Dónde está la enseñanza del abuelito? Pues murió con ellos. Murieron ellos y su enseñanza. Y aquella generación se acabó. Qué triste, hermanos. Para mí eso es triste. Yo por eso le doy gracias a Dios que pues yo me voy a morir, pero sigue el Dani. Y el Dani, cuando tenga sus hijos, que los lleve al Señor, que los enseñe y los instruya para que cuando se muera él, sigan sus hijos. Esa es la hora. Mira, si no te ganas a nadie afuera, pues de perdida gánate a alguien adentro. De veras. Mire, si usted supiera cuántos problemas tenemos con sus hijos, y la razón por la que tenemos problemas con sus hijos es porque sus hijos son como usted. ¿Verdad, Moy? Esa les cayó como balde de agua fría, ¿eh? Les enseñaste a ser como tú, pero no les has enseñado a tu Dios. Enséñale a tu Dios. No les enseñes a ser como tú, pobrecitos. Y lo digo en serio. Ay, qué caprichudo. Ay, que, pues, ¿dónde lo aprendieron? ¿Dónde aprenden esas cosas los niños? ¿Dónde, hermano? Y luego le dice, y no hagas eso. Y el niño, pues, ya sea por respeto o por miedo, pues no te dice a ti, pues tú lo haces. No les enseñes a ser como tú, enséñales a ser como Dios. Enséñales la Biblia, compárteles el Evangelio. No, ya no queremos otro como tú. Por favor, no nos castigues.
Que tu esposo no te aguanta y tu esposa no te aguanta y tus hijos no te aguantan. Ya no queremos otro como tú. Queremos gente que se parezca a Jesús. Queremos gente que sea hecha conforme a la imagen del unigénito Hijo de Dios. Gente que ame, gente que se entregue, gente que perdone, gente que trabaje por los demás, que busque el bien de otros, que ponga a otros antes que él mismo. Estos son los principios bíblicos fundamentales. Me hago a un lado yo para que tú crezcas. Le doy una patada al egoísmo, me visto de humildad y échale, brother, porque tú puedes. Tú eres más que yo. No te reproduzcas tú como persona, reprodúcete tú como hijo de Dios. Si te fue mal en el amor, hermana, no le digas a tu hija, no seas tonta, no seas mensa como yo. No, espérate. Y no empieces a hablarle mal de los hombres, porque no todos son iguales. El hombre que a ti te tocó, tú tuviste parte en formarlo y lo formaste mal. Así es de que no. Puede que a tu hija le toque uno bueno y no lo eche a perder como tú lo echaste a perder.